Hay muchos jóvenes, qué bueno que están aquí con nosotros. Estamos como serie buscados por Dios y este mensaje se llama la obligación de los hijos. Así es que si tú tienes por ahí un joven que no te da la nueva época por Dios, si tú tienes un joven, dame por eso es tu obligación de los hijos. ¿Y sabes una cosa, mi querido hermano? Por esto están las cosas tan mal. Por eso están las cosas tan mal. Porque el varón cristiano no hace lo que quiere hacer. La varona no hace lo que quiere hacer. Y los hijos no hacen lo que tienen que hacer. Entonces, por eso, mi querido hermano, ahora le menciono a la Biblia, a la Escritura, para que podamos experimentar todo lo que Dios tiene para nosotros. Y ya hablamos del varón, ya hablamos de la mujer, pero una vez que los maridos, ¿hay algún varón aquí casado? No casado, pues está bien, una vez que los maridos estamos amando a nuestras esposas, amando la manera de Dios, entregando nuestras vidas diariamente a fin de crearlas y en un futuro presentarlas delante de Dios, santos y sin mancha. Es la responsabilidad de nosotros. En un futuro presentar nuestras vidas como Dios, santos y sin mancha. Así lo vamos a empezar. Tenemos el primer clave que es una unidad de nueva Espíritu Santo de Dios. Tenemos ese estudio, hemos conocido, ese clave que somos. Y una vez que las esposas están respondiendo a esa clase de amor, una vez que las esposas están en obediencia a su marido, sujetas e
de la misma manera que está escrito sobre eso. Una vez que nosotros están haciendo lo que nos corresponde delante de Dios, Dios al mundo está dando su primera obligación como matrimonio. Su primera obligación como matrimonio puede ser la película de Deuteronomio 6:7, que esto lo vimos en el martes pasado. La primera obligación como matrimonio es esta. El contexto está hablando de la ley de Dios. Y la obligación de nosotros como matrimonio es repetir a nuestros hijos la ley de Dios. Vimos una palabra con propiedad canal hebreo y literalmente quiere decir repetir hasta adoptar. Repetir hasta adoptar. Hablar de la ley de Dios estando en tu casa, leyendo por el camino y en la casa y cuando te levantas. Repetir a tus hijos la ley de Dios cuando estés en tu casa y cuando estés fuera de ella. Y también vimos la historia del sacerdote de ley. ¿Recuerdas? Que dice la escritura que no fue un mal sacerdote, pero sí fue un muy mal padre. ¿Cómo es posible que el sacerdote que enseñara la ley de Dios a Israel no le enseñó la ley de Dios a sus hijos? ¿Cómo es posible que el juez que juzgaba a Israel no fue capaz de juzgar a sus hijos? Estamos en el ejército. ¿Cómo un sacerdote de Dios pierde a sus hijos? Estamos en el ejército. Y vimos también la historia del profeta Samuel. Sin duda alguna, cuando vemos la historia del profeta Samuel, es impresionante. Impresionante lo que hizo Samuel. En el pueblo de Israel fue el que ungió a Saúl, el primer rey, y fue el que ungió a David. Impresionante la historia. Pero también un gran profeta, pero un muy mal padre. Perdió a sus hijos, bueno, la escritura no habla después de ellos. No habla después de ellos, los destituyeron literalmente como ovejas. Y si no habla de ellos, pues bueno, si nos quedamos hasta lo que sabemos de ellos, está bien. No dice la escritura que Samuel los haya aprendido, les haya castigado, los haya sacado de su casa, no lo dice. Entonces, lo que quiere decir es que Samuel simple y sencillamente no los quiso ver a sus hijos. Vamos a Efesios capítulo 6, versículo 1, vamos a leer una palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Cómo se llama el mensaje? La obligación de los hijos. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque es recto. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sin criarlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Sabes una persona que dice, hermano, puede ser a la positiva número 1 que haga? Cuando los hijos están llegando correctamente en el Espíritu Santo de Dios, cuando en los hijos está cayendo la palabra en su corazón, no está siendo dulce, está siendo noble a lo que escucha. En el resultado, muchas veces lo pienso, es que no hace. Y los hacemos en su vida, pero está bueno. Un resultado de
que dice aquí, capítulo 6, versículo 1. Obedecer en el Señor a nuestros padres. ¿Y qué es que son tres? En esta palabra, hijos. Hay muchas palabras griegas que se usan para describir a los hijos. Y ahí puse dos palabritas. Rectos. Rectos recién nacidos o bebés nietos. ¿Qué es el griego? Rectios. Niños pequeños. Es decir, de algunos años de edad. No hay más palabras. Porque está escrito en el griego, los griegos que tienen 15 años, que tienen 14, que tienen 9. Pero la palabra estaba aquí, uno de los originales es tecno. Y tecno quiere decir hijos de tranquila. Ahora, imagínate esto que se escribió sobre el griego. La sabiduría, bueno, ¿qué es eso? ¿Cómo es posible que esta palabra simple y sencillamente diga hijos de cualquier edad fácil? Porque hay hijos que están en casa, hay 15 años que vienen así en tu casa. Van 20, hay un en su casa. Ahora tiene 22, y aquí no. Pero el Espíritu Santo padre que cumplen 28. Entonces, en mi casa 30, 31, 36. Sí, me entiendo. Y Dios, empezaste. ¿Ok? Entonces, la palabra en los originales está tecno. Hijos de cualquier edad. Es decir, la orden del Espíritu Santo es fruto del hecho de que tú estés bajo el techo de tu papá y de tu mamá. Tengas la edad que tengas. ¿Tienes qué? ¿Cómo decir? ¿Cómo decir? Es lo que decía la vez pasada que mi hijo de 8 años no obedece. Le dije otra cosa, no obedece. Y le dije a mamá que no obedece. ¿Qué crees? Está listo para que se vaya a tu casa y empiece a tomar su renta, su luz, su agua, su aceite, su azúcar, su café, lavar su ropa, lavar su parte, e irse a trabajar para que se sostenga solo. Es una señal. Es una señal que dice, ¿me entiendes? Mira todo el mundo que vive en mano. Hijos, ya decimos, de consumo. Sabiduría impresionante. Obedecer. Obedecer, esa palabra, compactúa, literalmente es escuchar con la voz de pastor. Con la idea de silencio. Oye, tu papá habla, no escuchas, obedeces y te callas. Eso no es tu voz. Impresionante. Esta misma palabra compactúa quiere decir responder a los golpes de la puerta. Y yo te decía, el mes pasado, que tocan a la puerta, y no, yo, y no, y fue sin engaño, y tú le digas a tu hijo, ¿dónde está? Y que vaya para los hijos, pero no. Tú puedes decir, hay que hablar de tu casa, ya. Hay que hacer esto, ya. Apoya esto, ya. ¿Sí me entiendes? Mira, estudiar y aprender. Hay una diferencia muy querido hermano entre compactúa y comportarse. Cuando Gabriel estudiamos el Espíritu, tiene que estar sujeta aquí. Eso es. ¿Sí? Ok. La palabra, unos originales es soportarse. Es una palabra que se usa entre marido y mujer. Y significa obedecer,
de estar alineado a la voluntad de su esposo. Pero ¿qué crees? Que el griego tiene la indicación de que somos hombres. O sea, lo que te habla es hoy delante de Dios. No, pero somos iguales. Pero aquí entre hijos y padres, compartimos esta expresión es más fuerte en el reino. Y tiene la implicación de que la orden del Padre por superior aún inferior. Esa es la implicación de los hijos en el matrimonio. Esa es la cuestión. Hijos, no debe ser el Señor que pueda por causa de su por causa de su los hijos deberán obedecer en todo momento a sus padres sin preocuparse. ¿De qué manera? Como si estuvieran los mismos dándote. ¿Recuerdas cuando vimos al varón y al varón? El esposo tiene que hablar a su esposa de los ministerios de Cristo. ¿Tú sabes que leemos en la Escritura? Y la varona cuando explica a su esposo como si fuera un de Dios. Pues aquí la orden era por tu padre o por tu madre es Dios. Ahora tú. Es Dios. ¿Sabes una cosa, mi querido hermano? ¿Puedes decir por favor a Levítico 29? La obediencia de los hijos hacia los padres es un tema bastante serio. Bastante. Esto es importante, mi querido hermano, sí. Porque, por ejemplo, yo cuando no conocía de Dios, ¿cómo soltero por supuesto? Y por eso, cuando nosotros estamos escuchando una palabra, mi querido hermano, hay un gran entiendo de responsabilidad. Eso de la obediencia de los hijos hacia los padres, en caso de que tengan hijos, o hacia su madre, en caso de que tenga su mamá, o hacia su padre, según la verdad lo que es él, es un tema bastante serio. ¿Qué tan serio? Mira, todo hombre es maldicudo a su padre o a su madre. Esta palabra como Reina Valera aparece de esta manera maldicudo es real. ¿Lo ven? ¿Y quién destruirá con desprecio o tener un peso o disminuir o tomar como cosa de Dios? Como cuando tu papá y tu mamá te dicen, pues hay que beber, hay que meter, hay que comer, pero tú dices, es cosa de Dios. Pues tú qué estás haciendo, tú como sabes. Claro, estás mirando al esposo, estás teniendo el toque o estás mintiendo a tu padre o a tu padre. ¿Y qué es esto? ¿Es cierto? Tú dirás, por medio de las citas contadas en la semilla, el joven o la joven era muerta, sin hermano, y el primer condenado. ¿Saben por qué aquí no? Porque en la casa, es muy importante la casa. Nosotros nos podemos dar cuenta cuando un joven no obedece a su padre a final, o cuando no obedece a su padre, se puede notar inmediatamente. En la casa se recibe como se convive tanto tiempo
de Dios y cuando llegan a la iglesia es un racismo de la plata. Yo ahorita me estaba hablando hace algunos años de la vida de una hija. Y yo recuerdo que una madre de familia que no tuvo pastor y conmigo me dijo, hermano, este joven, él no te queremos. Me dijo, yo quiero que lo maten a la iglesia. Y yo digo, desde es suficiente decirle que no me regrese, que le digo, es una cosa delicada hacer. Para Dios es un tema muy sencillo. El joven o la joven que no le está a su padre y los amigos, tenía que ser a su padre o a su madre maldito, sus padres, sus dos padres. Es de hecho 21-15%. Entonces, este tema es un tema muy serio, sin saber. Ahora, ¿cuántos jóvenes tenemos aquí? Bueno, no, ahora otra vez, ¿cuántos jóvenes tenemos aquí? Pues algunos como es en la juventud de la mañana. El que hiere a su padre o a su madre. Es decir, este talento de hebreo no es solamente esa persona. Los seres humanos, los chicos tenemos muchas maneras de herir a nuestro padre o a nuestra madre, ¿sí? No le llamaremos el 21-18. ¿Sabes qué es un tema muy serio? ¿Verdad? Pero no es un tema muy serio. ¿Y sabes qué sucede, mi querido hermano? Sucede que si tú no respetas a tu padre o a tu madre, ¿qué crees? Que a ti no te va a respetar. Hay leyes eternas. Leyes eternas. Leyes que no cambian. Y eso es justicia. Tú eres grosero con tu padre o tu madre, vamos juntos. Tú ignoras a tu padre o tu madre, vas a ser otro. Vas a ser otro. Mira Deuteronomio 21-18. Si alguno tuviere un hijo con más en el lugar eterno y rebelde, que no obedeciera a la voz de tu padre ni a la voz de tu madre, y habiéndole castigado, no les obedeciera, es mal. Entonces lo tomarán su padre y su madre, y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viven. Y le dirán los ancianos de la ciudad, esto nuestro hijo es continuar, fértil y rebelde. No obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirán. Así quitarás el nombre en medio de ti y todo el país oirá y morirá. ¿Ya esto lo introdujo aquí? ¿Sabes una de las cosas? Una de las cosas que Dios fue arrasado por Babilonia. Una de las causas fue que despreció a tu padre, a falta de respeto. Esto es que no se ve bien, que si tú como hijo no respetas a tu padre o a tu madre, ¿qué crees? No respetas a tu padre. ¿Qué crees? No respetas a tu madre. ¿Qué crees? Que no respetas a ninguna persona de Dios que te encuentres con otros. Han cambiado mucho los tiempos, sí, hermano. Han cambiado mucho los tiempos. No me acuerdo cuando era un niño, 6, 7 años, y mi papá siempre decía, no, yo le puse mis hermanos,
hace 40 años, 45 años, no podía estar hablando un respeto con las personas. Pero mi padre me contaba que cuando era un niño, y él hacía algo que no estaba bien, cualquier persona mayor que lo viera, inmediatamente lo sospecha. Inmediatamente lo y si tú te pones rebelde, te agarraban de la mano y te lo sacaban de Dios. Entonces, te llevaban continuamente tu papel y entonces, mira, esta persona que está haciendo esto, y me dice esto, y me contestó esto. Dice, no me quedo solo, ha tenido tanto de querido hermano. Cuidado de que tú te lo quedas viendo a un joven tan extraño que puede vivir en paz. Así no te digo mal. Pero ¿sabes por qué? Porque no tienen respeto por su gente y su madre es más. Y es increíble, querido hermano, cómo en las redes sociales el padre o la madre le quitan el teléfono celular al chamaquito de 2 o 3 años. Y se le van a los principales bastante malos. Y se empiezan a reír la mamá y se empieza a reír el pescado. Este mismo jovencito deja que cumpla 15 años y todos se ven a reír a los principales. Yo hace poco me querido hermano, hace poco, pasé por el centro, la flor del evento, una persona de aquí no queda. Estaba escrito, aquella, por supuesto. Y refrescate, porque las niñas son de gobierno. Y eso, mi querido hermano, es un gran problema. Mira, el después de los padres fue una de las cosas por las cuales va a tener a arrancar. Esto es algo de mucho cuidado siempre. De mucho cuidado porque es la base de la sociedad, la base de la iglesia, la base de la familia que van a fundar. Yo les digo a mis hijos, quiero que se esperen. Pero a mí me creo que muchos son los que se esperen. Muy bien, yo quiero que me va a dice mi hermano José, es que están caros, están caros. Fíjate de mi querido hermano. Es inevitable que ellos pongan una cosa. No sabes, así, si no es bajo los parámetros de Dios, van a vivir bien. Los varones tienen que amar profundamente a sus esposas, a la manera de Dios entregando su vida completa. Y las mujeres, por la libertad, tienen que estar sujetas. Para los permisos, de que se casan, si se casó, tienen que ser escuchados. No, pero todos en común, por favor, estén bienvenidos. No se también por un lo que se hace arriba las chicas. No, no se preocupen, no me lo comieron. No como la salsa. Mi querido hermano, nosotros los hijos de Dios tenemos que educar a nuestros hijos como líderes de educación, sabiendo todas las responsabilidades como las mujeres como la idónea. Porque la escritura, mi hermano, no es conmigo. ¿Cómo existe la luz del espíritu? No. Por eso las cosas están tan mal de nuestra vida. Por eso, sois parejas y cada día son muchas. Porque no vivo bajo los parámetros de Dios. Pues, mira ese capítulo 7. Al padre y a la madre, ¿qué dice? Los pastores de Jonás. El padre y la madre, todo lo tuvieron en cuenta. Por eso la
Colosenses 3:20, por favor. Esa fue la causa por la cual yo tengo que estar en una de las cosas por la cual yo que estoy con ustedes. ¿Por qué? Porque él respetó a su padre y a su madre. Y mira Colosenses 3:20 es un pasaje paralelo a Efesios. Colosenses 3:20. Hijos, obedecer a nuestros padres. Cuando fuimos tocando los hijos, cuando los hermanos, cuando quieras estar bien, para que vaya bien. No, yo dije, obedecer a nuestros padres. Lo único que te quita la responsabilidad de obedecer a tu padre y a tu madre es que vaya en contra de la ley de Dios. Por ejemplo, no te vas a arreglar no pidas, no te meto en droga. Nadie le trata de esto. Obedecer a nuestros padres. Hebreos 3, por favor, me pones versículo 1 y versículo 2. Así como el varón tiene obligaciones, tenemos muchas obligaciones. Así como la mujer tiene muchas obligaciones, pues escuchar en silencio. Lo que sea, claro. Todo lo que no haga en contra de la ley de Dios. Que tú hagas una cosa. Tú como padre, tú como mujer, jamás le vas a ordenar un buen delito. ¿Quién como padre o como madre quiere un buen paso? Ya, fíjense. Cuando desea por eso a nuestros padres, porque esto es justo de Carlos en el griego. Casi los 100 procesos que repiten en el Nuevo Testamento. Lo que es justo, lo que es bueno, lo que es correcto, lo que es correcto. Aquí pues lo correcto. Los padres son lo que Dios te puso, lo que Dios te puso a la criarte, lo que Dios te puso aquí en la tierra, para que tú puedas ser criado. Así es. Mira el versículo 2. Honra a tu padre y a tu madre. Es importante, mi querido hermano, hablar de Dios. Hablar de Dios. O sea, no nada más a tu papá. Porque tú que los jóvenes dicen, a mí me gusta. Pero su mamá no cree en la otra. Tenemos el mismo. El padre y la madre son ricos, son robos. Hombre, esta palabra privada en el griego da un alto precio. No un alto precio. Valorar el gran madre. Quiere decir respeto. Primero. Darle el alto precio a tu padre y a tu madre. ¿Por qué no creen más? Porque si tu padre o tu madre te dieron a valorar en algún punto de tu vida, por ejemplo, en el sentido de ver, tal vez, estuvieron aquí. ¿Es verdad? Ahora, los jóvenes generalmente no valoran a su padre o a su madre. ¿Sabes de por qué? Hasta que no tengan hijos.
busca verde, busca verde, busca rojo, más aquí, busca morado, más aquí, busca conmigo, no hijo, más aquí, hace mucho, más aquí. Familia, la noche no la creo, en una noche, y otra vez, y otra vez, y entonces dices, todo lo que transforma el papá en el mensaje, sí, y nada. Y en la noche me encontraba, entonces me llaman cuando entonces piensa en el papá y la mamá. Entonces, tú preguntas, hijo, ¿qué te ha hecho hacer? Y te dicen una lista de las cosas. Cuando se enojan, ¿qué les hago? No, ¿qué les hago? ¿Sabes por qué? ¿Por qué se orden del Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo conoce a los jóvenes, a los niños. No dice la Escritura que los envían a los hermanos de obedecer, no. Ellos tienen en su corazón no obedecer. Lo que tenemos que hacer nosotros es enseñarnos a obedecer. No apoyarnos de los que nos separan. Gracias al corazón caído, un varón quiere dominar a su esposa, pero de una manera. La plata, lo mismo, y la plata. Gracias al corazón caído, luego no quiere gobernar a nadie. Gracias al corazón caído, el hombre no quiere obedecer. Mira Proverbios 22:15. La necedad está en mi fuerza, privada, en el corazón del muchacho. Es decir, es un hijo de la sociedad. Por aquí mismo la medio. Mas la vara, una corrección que la necedad de Dios. Ya Proverbios 13:24, por favor. Es importante, mis queridos hermanos, en la medida que se puede estar constantemente, cada clase de algo más, no, nada más es así. No en dónde los especialistas dicen, sí, hay un sentimiento. Les va a pasar algo malo. ¿Sabes una cosa? Que a veces dicen, esto ocupa un chequeo, esto ocupa de todo, y tú no necesitas absolutamente nada sino practicar solamente la palabra de Dios. Mira lo que dice Proverbios 13:25. El que tiene el castigo a su hijo obedece. El que le tiene el castigo a su hijo obedece. Esta plataforma con una hermana que solo que se lo capítulo. Y para modificar el profesor con esa palabra. Y cuando yo vi que me preguntó una, empezó a activar la entrevista. Otra, andaban en cosas que no eran muy adecuadas. A tres de los cuatro, les quitó teléfono a los gobiernos, autos de almacenamiento. Nunca los he vuelto a vincular. No hay teléfono de legal de mis tres. Hemos platicado que no hay de ellos donde hay teléfono. Pues el teléfono es que mi padre me dice, no sé qué es. Entonces, tiene mucho que mis padres, no consigo tu vida. Es uno que me escucha. Es uno que me escucha. Es que uno tiene que entender que no está bien. Sí, pero bueno, no me puedo parar de eso.
Pero si no es por eso que yo entendí, aunque no hay que hacer entendido, porque todo queda bien, pero bueno, una cosa la fueron todos, pero es más. Necesitamos mi hermano, así es. El que le tiene el castigo a su hijo, más el que lo ama, es recomprado. Como el bueno de Dios, mi hermano, es que muy común me dicen, qué bueno que me vayas. Qué bueno que me vayas. ¿Y qué crees? Yo no le voy a dar a nadie. Es que puedes ir a Proverbios 22 pesos. Mira lo que dice aquí Proverbios 22 pesos. No rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con varón, ¿qué dice? No morirá. No morirá. Sí, no, sí. Un muchacho que va a querer manipular. Pero él no le gusta. Pero yo no lo quiero. Es que está bien. Si no te vas a llevar bien, por eso yo puedo chapetar a la gente. Versículo 14. Le castigarás con varón y le librarás de una locura. ¿Sabes qué sucede aquí, hermano? Esto es importante, muy importante. El hijo de ninguna manera puede gobernar el cuerpo. ¿Y sabes por qué? Porque no tiene la capacidad. Empiezan a tener una capacidad cuando saben lo que hacen los zapatos, los calzones, los pantalones, los zapatos, la letra, el dulce, el azúcar, el aceite, la leche. Entonces, ahí empiezan a hacer corresponsables de ti o de tu casa. Antes de decir, no, ¿qué pasa con gobernar o querer gobernar en realidad que está gobernando? Pero en realidad que está y entonces se va ahí y piensan que donde quiera hay árboles deportivos. No es esto. No es tiene que ver. Hablamos de los hijos del sacerdote León, hablamos también de los hijos del profeta Samuel. El rey David. Y por qué no se descubre de los hijos. ¿No es verdad? Bueno, es posible que Jesucristo viene de los sagrados de los hijos. Impresionante. ¿Cómo sabemos quién es? ¿Cómo puede ser? Sí, los muñequitos. Tengo un escritor. David fue de los que no corregían a sus hijos. No es cosa. No es así que no siempre nos dedica a su primer hijo. En los puntos de David, Dios nos tomó y hermana Tamar. También David cosita. Y dice la escritura que es la mujer. Siento el hijo también supe que su primogénito había realizado su hija Tamar. El nombre del tren de David era Saúl y que fue el Señor de Cristo. Pero David no es nadie. No es Dios. ¿Qué pasó? Creo que el hermano de Tamar, Absalón, claro, que vio que David no tuvo orden, no es justicia, empezó a planear el ataque. ¿Qué te parece? No
conozcan y después no. Y otra vez, Absalón con la muerte de su hermano tenía que haber sido ejecutado. Pero David, oh,